Hola con todos, soy Marcelo Suárez, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, cursando la materia de redes industriales, y les presento un nuevo video tutorial acerca de la base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS. Bienvenidos. Como temario tenemos lo que es los objetivos, que es Microsoft SQL Server, que es un motor de datos de SQL Server y cómo se puede comunicar con SQL Server o DBC. Y una vez teniendo esta introducción, un ejemplo de base de datos en SQL Server y configuración ODBC Systems DNS. Como objetivo nos hemos planteado conocer el entorno Microsoft SQL Server, establecer las características fundamentales de Microsoft SQL Server, comunicar con SQL Server y por último realizar un ejemplo de base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS. Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es Transact SQL TSQL. La implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos DML, crear tablas y definir relaciones entre ellas, DDL. Dentro de los competidores más destacados de SQL Server es Oracle, MySQL y PostgreSQL. SQL Server solo está disponible para sistemas operativos de Windows y Microsoft. Ahora vamos a hablar sobre el motor de base de datos de SQL Server. El motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos. El motor de base de datos proporciona acciones de acceso controlado y procesamiento de transacciones rápidas para cumplir con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de la empresa. Se usa el motor de bases de datos para crear bases de datos, valga la redundancia, relacionables para procesamiento de transacciones en línea o datos de procesamiento analítico en línea. Se pueden crear tablas para almacenar datos de objetos de base de datos como índices, vistas y procedimientos almacenados para ver, administrar y proteger los datos. Y también se puede utilizar SQL Server Management Studio para administrar los objetos de base de datos y SQL Server Profiler para capturar eventos de servidor. Ahora, ¿cómo se comunica con SQL Server ODBC? Para que una aplicación ODBC se comunique con una instancia de Microsoft SQL Server, debe asignar identificadores de conexión y entorno y conectar con el origen de datos. Una vez establecida la conexión, la aplicación puede enviar consultas al servidor y procesar cualquier conjunto de resultados. Cuando la aplicación ha terminado de usar el origen de datos, se desconecta del origen de datos y libera el identificador de conexión. Y cuando la aplicación ha liberado todos sus identificadores de conexión, libera el identificador del entorno. Por otro lado, una aplicación puede conectarse a cualquier número de origen de datos. La aplicación puede usar una combinación de controladores y orígenes de datos, el mismo controlador y una combinación de orígenes de datos, o incluso el mismo controlador y varias conexiones al mismo origen de datos. Se puede descargar varios ejemplos de ODBC con SQL Server en las páginas oficiales de Microsoft. Ahora, habiendo ya revisado una pequeña introducción de la base de datos de SQL Server y la comunicación ODBC, vamos a realizar un ejemplo de base de datos en SQL Server y la configuración ODBC System DNS. Una vez dada una pequeña introducción a lo que es la base de datos, lo que vamos a hacer es crear nuestra propia base de datos. Entonces iniciamos nuestra máquina y lo que tenemos instalado es el SQL Server.
Para eso, bueno, ya lo tengo instalado o se puede descargar desde la página oficial de Microsoft. Vamos a Windows, todos los programas, buscamos Microsoft SQL Server. En este caso yo tengo la versión 2005. Aquí nosotros tenemos varias herramientas que nos proporciona este software. Tenemos servicios de análisis, herramientas de configuración y tenemos varias documentación y tutoriales que nos pueden servir para la creación de bases de datos. Por otro lado también tenemos herramientas personalizadas. Tenemos también un SQL Server Business Intelligence Development Studio, y el que nosotros nos vamos a centrar y es el SQL Server Management Studio. Con este pues, vamos a crear nuestra base de datos. Le damos iniciar, esperamos a que se inicie. Nos aparecerá una ventana parecida a la que se observa a continuación. Bueno, ya tenemos lo primero que nos va a aparecer, es una ventana similar a la que contamos aquí, en la cual nosotros tenemos que seleccionar el tipo de servidor, un nombre de servidor y una identificación. En el tipo de servicio nosotros podemos seleccionar varios tipos de servidores, como son servicios de análisis, servicios de reportaje, de SQL Server, servicios de integración, y la que vamos a utilizar es Engine Database. El nombre del servidor es el nombre de nuestra máquina con la que estamos utilizando, y la autentificación es la que nos sale por defecto, y ponemos conectar y se nos va a conectar la base de datos con el servidor. Entonces podemos ver el nombre de nuestro servidor, es el nombre que tengo en la máquina y es la versión que tenemos instalada del SQL Server y el usuario que estamos utilizando, en este caso administrador. Esta ventana es similar a todas las ventanas de Windows. Tenemos la barra de herramientas, donde tenemos carpeta, editar vista, herramientas, tenemos una ventana, comunidad y una pequeña ayuda. Por otro lado tenemos accesos rápidos, como cualquier ventana de Windows, como les expliqué anteriormente, para abrir, guardar, compilar propiedades de las ventanas, entre otras herramientas que nos van a servir para realizar nuestro proyecto. Mientras se va buscando, existen muchas herramientas que nos van a ser de gran utilidad. En la parte izquierda vamos a encontrar varias carpetas. En la primera, que va a ser la de base de datos, una de seguridad, una del servidor de objetos, una de replicación, una de manejo y otra de servicio de notificación. Para poder realizar nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta que dice base de datos o database, hacer clic derecho y poner seleccionar nueva base de datos. Esperamos a que se cargue y nos aparecerá una ventana similar a la que observamos. En la parte de aquí tenemos la parte general, opciones y el grupo de archivos. En la parte general nosotros tenemos que darle un nombre a la base de datos. En este caso, bueno, vamos a poner tutorial. Dueño, podemos seleccionar o podemos ingresar varios nombres de los dueños, no vamos a hacer nada y cerramos. Aquí podemos ver una tabla donde tenemos un nombre lógico, un tipo de archivo, el grupo de archivo, el valor inicial y autoroute. En la segunda parte de nuestra creación de la base de datos es la parte de opciones, en la cual nosotros podemos seleccionar el tipo de base de datos que vamos a utilizar. En este caso nosotros lo vamos a dejar en servidor por default. Aquí podemos coger un sinnúmero de servidores que
podemos observar en las opciones y encontrar el que nosotros necesitamos o decimos. Le vamos a dejar por default a Server Default. El modelo de recuperación, aquí también tenemos varias opciones: Full, Fight Logic y Simple. En otro caso tenemos el nivel de compatibilidad. Aquí igualmente podemos escoger varias compatibilidades: el SQL Server 7.0, el SQL 2000 y el 2005. ¿Cómo vamos a utilizar la 2005? Escogemos la opción 2005. Y la última parte de la creación de la database, el file groups o el grupo de archivos, que podemos poner un nombre al archivo si es que es únicamente para leer y si es que está por default. Entonces, una vez ya creado y hecha la configuración de nuestra base de datos, ponemos clic en OK. Entonces ahora ya nosotros vamos a poder ver la base de datos creada por nosotros, que se llama tutorial y es la que se encuentra ya agregada. Como podemos ver, una vez ya creada, debemos necesitar una tabla. Para eso podemos hacerlo de dos formas: desde la parte derecha o desde la parte izquierda. Vamos a explicarles desde las dos formas. En la parte derecha tenemos la parte que es tutorial. Damos clic y se nos va a la siguiente carpeta y tenemos tables como opción. La damos clic y vemos todas las tablas que están creadas. En este caso no tenemos ninguna tabla. Para crear una nueva tabla, clic derecho sobre tables y agregar nueva tabla. En el caso de que queramos por el otro proceso, nos vamos a la parte izquierda, en las carpetas, nos vamos a base de datos, tutorial, e igual a la sección que dice tablas. Clic derecho y añadimos una nueva tabla. Una vez añadida la nueva tabla, es de aquí donde nosotros vamos a almacenar nuestros datos. Entonces es de suma importancia crear una tabla, porque es donde nosotros vamos a almacenar nuestros datos y vamos a determinar todos los campos que nosotros vamos a necesitar en nuestra base de datos. Cabe recalcar que siempre en todas las bases de datos debe haber un identificador, para que cuando nosotros estemos usando la base de datos o cuando nosotros queremos crear algo en la base de datos, sea fácilmente de buscar. Para eso vamos a poner el identificador. Vamos a poner identificador, un tipo. Vamos a poner, en este caso, seleccionamos qué tipo de datos. Solo vamos a aceptar números, como es numérico. Entonces vamos a poner un tipo entero. Buscamos lo que es la parte entero y ponemos entero, y nos va a decir si nos va a permitir poner espacios vacíos. Entonces toda la base de datos debe tener un identificador para que no se confunda con los datos. Tenemos que agregar una propiedad. Para eso vamos a la parte de propiedades, que está en la parte inferior, y buscamos la parte que dice especificación de identidad. Hacemos clic en más, expandimos y le ponemos sí. Y nosotros ya tenemos asignado que este primer campo sea el identificador. Por otro lado, nosotros podemos agregar muchos campos más. En este campo, como es un tutorial, vamos a agregar algunos campos más. En este caso vamos a hacer que un campo sea el número de botellas, número de botellas, tipo igualmente vamos a elegir entero y que no nos permitan nulos. Y el otro campo va a ser número de botellas, el campo anterior vamos a cambiar, vamos a poner el número de botellas deseadas, y el otro vamos a poner el número de botellas almacenadas, para hacer el control del llenado y empaquetado de botellas. En este caso igualmente van a ser enteras,
y no vamos a permitir que tenga ningún número nulo. Y un número de botellas, en este caso botellas dañadas. Desclasificadas mejor. Desclasificadas. Igual del tipo entero y tampoco que no permita nulos. Para no confundirnos en esto, en el primer número vamos a poner deseadas. En el segundo va a ser almacenadas. Y todo eso ya se va a referir a botellas. Una vez ya configurados cada uno de los campos que se va a utilizar en la base de datos, debemos guardar la base de datos. Buscamos el acceso directo de guardar tabla o si no file save. En este caso van a utilizar el acceso rápido. Vamos a poner el nombre de la tabla, vamos a ponerle tabla tutorial. Ponemos OK. Ya tenemos hecha nuestra base de datos. Ahora, para poder ver y nuestra base de datos va a tener principalmente 4 campos, como son los que se creamos. El identificador, que va a ser el número en el cual estamos en nuestra base de datos. Botellas deseadas, botellas almacenadas y botellas desclasificadas. En este caso va a ser la aplicación en la que nosotros ingresemos un número de botellas deseadas y nosotros vamos a poder monitorear el número de botellas almacenadas, el número que llegó de botellas y el número de botellas erróneas. Entonces, una vez creada nuestra base de datos, tenemos que ver el correcto funcionamiento del mismo. Para ello para ejecutarnos vamos a ejecutar y digitamos control admin tools y se nos abrirá esa ventana para poder usar los datos de nuestra base de datos, los datos de DBC, para poder utilizarlos en cualquier programa. En este caso, para poder utilizarlos en los programas para realizar diseño de interfaces humano-máquina o HMI. Entonces, para ello nos vamos a este programa o a este acceso directo que dice introducciones de datos de DBC. Hacemos doble clic y nos aparecerá esta ventana. En la primera parte tenemos varias pestañas para realizar configuración del administrador de orígenes de datos de DBC. La primera parte es el DNS de usuario y el que nosotros vamos a utilizar es el DNS del sistema. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic en agregar y buscar el SQL Server, que es lo que estamos utilizando. Entonces buscamos y tenemos nuestro SQL Server. Y bueno, aquí tenemos, ya hacemos doble clic en el SQL Server de Microsoft y ponemos nombre base tutorial. Después nos pide una pequeña descripción, como hacemos escribir el origen de los datos en nuestra base de datos, y después nos pide con qué servidor SQL Server deseamos conectarnos. En este caso debe ser el servidor del equipo. Como está el nombre de la máquina que estamos usando, ponemos el nombre del servidor y ponemos siguiente. Entonces aquí lo único que nos pregunta es cómo desea SQL Server compruebe la autenticidad de inicio de sesión. No vamos a modificar ninguna de estas configuraciones y ponemos siguiente. En esta parte
pues escogemos la opción establecer la siguiente base de datos como predeterminada y buscamos nuestra base de datos. Vemos en las opciones y buscamos las bases de datos que hay en este equipo. En este caso vamos a utilizar la que creamos recientemente, que es tutorial. Ponemos siguiente, seleccionamos tutorial y ponemos siguiente. En esta configuración nos da algunas opciones y una parte importante es la que establecer el idioma. Se puede utilizar en inglés o se puede cambiar. Entonces en este caso lo voy a cambiar a español. Y ya tenemos creado un nuevo origen de datos para SQL Server y ponemos finalizar y ponemos aceptar. Una vez creada la base de datos en ODBC, lo que vamos a hacer es comprobar la conexión de la misma. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a abrir InTouch, vamos a aceptar y vamos a crear una aplicación para enlazar los datos de la base de datos. Entonces, hacemos una nueva aplicación, escribimos la dirección donde se guarda la carpeta, escribimos el nombre de la carpeta que va a ser tutorial base y el nombre de la aplicación, tutorial base de datos, y una pequeña descripción, tutorial base de datos, y ponemos finalizar y se nos crea nuestra aplicación. Procedemos a abrirla. Una vez inicializada la aplicación, lo que tenemos que hacer es ir a la barra de herramientas en la parte inferior izquierda. Vamos a la sección que dice CPC y a base de datos y hacemos doble clic y nos va a aparecer esa pantalla para configurar la base de datos. En el tipo de base de datos escogemos la que estamos haciendo, que es de SQL Server, y en ODBC seleccionamos la base que hemos creado. En este caso sería base tutorial la que creamos. Tenemos algunos parámetros, una parte de administrador y una contraseña. Podemos dejar en blanco la contraseña y ponemos OK. Nos pide la contraseña interior. Como no tenemos contraseña interior, ponemos OK. Dice que nuestra base no está inicializada, así es que queríamos inicializarla y le ponemos sí. Deseamos continuar, sí. Nos aparece un mensaje que la conexión ODBC ha sido realizada exitosamente y ya podemos realizar la comunicación con la base de datos y nuestro InTouch. Le damos sí y sí, y ahora lo que tenemos que hacer es lanzar los tags de la aplicación que estamos creando con nuestra base de datos y así podemos ver cómo se comunica. Bueno, gracias, eso ha sido todo por este video tutorial. Gracias por ver el video tutorial. Hasta la próxima.